vamos a hacer un pequeño repaso para traer a colación todo lo que hemos traído en em, en los tres estudios anteriores. Em, Decíamos en primer lugar que una definición básica del ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento físico. A la luz de la Biblia, esta abstinencia de alimento físico implica comida, pero también bebida. Entonces, teniendo eso en cuenta, el ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento físico para propósitos espirituales especiales, específicos. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Hacia qué apunta el ayuno? Decíamos que el propósito del ayuno es apuntar al corazón y transformar la perspectiva de esta. ¿Alguien se acuerda de las tres actitudes que estuvimos discutiendo que tiene que existir dentro del corazón cuando se ayuna? Decíamos que la aflicción, o sea, el ayuno requiere de una actitud afligida. Eso implica rendir todas nuestras emociones y dolor delante del Señor. El ayuno es dentro de un contexto de lamento, de impacto, donde hemos rendido nuestras emociones delante del Señor en esa práctica. La penitencia, y establecíamos esa diferencia de, no estamos hablando de hacer una penitencia física, de que caminemos de rodillas desde aquí hasta nuestras casas para ponernos a cuentas con el Señor, sino que la penitencia implica un acto de confesión de pecados durante el ayuno y con miras a un arrepentimiento genuino. Y eso es un común denominador que ustedes van a observar cada ayuno que se ha practicado y que es mencionado en la Biblia. Y sobre todo para el golpe en la actitud del corazón es la humildad, es decir, dentro del ayuno yo me tengo que despojar de mi orgullo, tengo que renunciar a mi falso sentido de querer tener el control sobre la situación que me ha inclinado a ayunar. Y eso nos llevaba a la tercera parte, donde cuáles son las ocasiones que la Biblia registra donde se practica el ayuno, por lo menos en la iglesia primitiva. Vimos los casos del Antiguo Testamento, pero nos enfocamos más que todo también en el Nuevo Testamento. Y los más enfáticos son cuando allá en Hechos 13 los primeros discípulos eligen a los primeros misioneros y ancianos de la iglesia. Dice que oran por ellos y el Espíritu dice, miren, apártenme a Pablo y a Bernabé porque ellos yo he elegido para que vayan a los gentiles. Y más adelante en Hechos 14:23, estos mismos discípulos que son elegidos también ayunan para escoger líderes que van a estar quedando designados en las iglesias que ellos iban plantando. Entonces, habíamos terminado la vez pasada de que hay tipos de ayuno en cuanto a la participación, es decir, eh, cuánta gente tiene que estar para practicar un ayuno tal cual, ¿verdad? Entonces decíamos que hay tipos de ayuno en cuanto a participación. Eh, Eran aproximadamente tres. Decíamos que está el ayuno privado, que es el que podemos practicar de manera individual, es el que practica Jesús ahí en el desierto cuando se va 40 días ahí. Podemos ver el ayuno que hizo Daniel en representación del pueblo, que eso lo vimos ahí en Daniel 12, vimos la oración de él. Y otro tipo de ayuno es el de los grupos pequeños. Es decir, que usualmente cuando se practica un ayuno en grupos pequeños yo me refiero a pequeños grupos en hogares, en la familia, un grupo de amigos, un discipulado en específico. ¿Por qué? Porque los tiene una acción común. Y eh, está el ayuno congregacional, que es el que hace algunos años hemos practicado aquí en Gracia y Verdad y que esperamos volver a retomar esa práctica. La idea del ayuno congregacional es que se practique hoy de este lado de la historia en cualquier iglesia. Y la ocasión usualmente es como en momentos de humillación o cuando una búsqueda de dirección divina en alguna decisión o por alguna petición o por algún, o sea, citando ejemplos como el de Israel en el día de la expiación, eso lo vimos en Levítico. ¿Para qué era el día de la expiación? El llamado Yom Kippur. Era básicamente era cuando una vez al año, mientras los sacerdotes y el sumo sacerdote presentaba la ofrenda
por el perdón de los pecados que el pueblo había cometido, eh, mientras los sacerdotes hacían todo este ritual de sacrificios, matando corderos, y que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo a pedir perdón por el pueblo que estaba haciendo el pueblo. El mismo mandato en Levítico dice que el pueblo ayunaba. El pueblo se dedicaba todo ese día a ayunar, a vestirse de cilicio, a cubrirse con ceniza, que era una práctica muy común. Entonces, otro ejemplo de ayuno congregacional es en el caso de Esther, que ese ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ella también clama un ayuno congregacional debido a la situación que su pueblo sufre. Y está también otro ejemplo de ayuno congregacional, lo que vamos a ver un poquito aquí en Joel. Joel, en Joel se ve cómo Dios le hace la invitación al pueblo que ayune. Aquí le está hablando a toda la nación de Judá. Entonces, luego de todo eso que hemos estado viendo en las semanas pasadas, quiero que vayamos un momentito al libro de Joel para adentrarnos un poquito más. Por cuestión de tiempo, no voy a, como ir a diferentes partes, yo sé que el libro es corto, pero voy a tratar de resumírselos. Joel 2:12, eh, no es que hay un principio específico en el libro de Joel para la iglesia hoy referente al ayuno, sino que es una referencia del ayuno en el Antiguo Testamento de parte de Dios. ¿Qué estaba pasando en el contexto de Joel? Bueno, el reino de Judá, que en ese momento estaba dividido, el reino de Judá era el reino del sur, eh, acababa de sufrir una catástrofe que nunca se había visto. Ahí en el capítulo 1 se nos dice que una plaga masiva de langostas, acompañada de una severa sequía, había sido enviada por Dios por culpa de la desobediencia y la idolatría del pueblo de Judá. Quiero que mediten en esto un poquito, porque allá en las regiones de Oriente, pero ustedes pueden pensar, bueno, han visto esos insectos cholos, las langostas, eh, en grandes cantidades masivas, atacando una nación completa, allí en esa región no era como para nosotros una manada de mosquitos que está prendido cerca de una luz, no, o sea, era algo mucho más incómodo y más mm, severo, es decir, era una ruina absoluta. Es decir, las langostas lo que hacían era devorar trigo, devorar cebada, devorar viñedos, devorar higueras. Entonces, el impacto económico que eso representaba para esa nación no solamente eh, hacía ese daño, sino también a la hora bueno, de que se iban a alimentar esta gente, ¿verdad? Entonces, eso fue tan devastador que incluso no se podían dar ofrendas de grano y de vino para el templo, que era algo que la ley exigía. Entonces, ya para ese momento, solo en el capítulo 1 de Joel, el pueblo se encuentra casi que al borde de la hambruna total y dejando débil al reino del sur. Entonces, esto que estaba pasando realmente, o sea, esto que les acabo de decir de la plaga de las langostas era algo real, no era una metáfora. Pero ese suceso real le sirve al profeta Joel ocuparlo de referencia para la profecía que él le va a dar al pueblo de Israel que recibe de parte de Dios. Porque Joel usa esta imagen para ilustrar el juicio de Dios que viene a ellos y es una constante en el libro de Joel, el día del Señor. Entonces él empieza a hacer comparativas, así como tal cosa, así va a ser esto. Así como tal cosa que ha pasado ahorita, así va a ser esto. Así, igual o peor. Eso es la constante en el libro de Joel. Entonces, así como las langostas fueron un juicio para el pueblo por sus pecados, así será el juicio futuro de Dios y aún mucho mayor, donde Él va a juzgar a los enemigos, Él va a bendecir a los fieles. Y entonces es en ese contexto donde Dios a través de Joel está anunciando juicio, pero como ustedes ya han notado en algunas profecías donde constantemente Dios castiga a Israel, no solamente los deja ahí, Él ofrece una salida. Él, junto con el juicio, Él provee una restauración, un consuelo, porque sí, las consecuencias del castigo, sí, o sea, se van a dar sí o sí, porque ha sido el nombre del Señor el que ha estado en juego y con eso no se juega. Entonces, cuando en el capítulo 1 termina el versículo 20, aún las bestias, bueno, es interesante el inicio
del capítulo 2. Entonces él dice, miren, en resumen, interrumpan todas sus labores como nación, como individuos, como comerciantes, como personas naturales y exclusivamente todos ustedes dedíquense a arrepentirse. O sea, tengan esta actitud. Y me llama mucho la atención específicamente el versículo 11 del capítulo 2. Dice, el Señor ha dado su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Versículo 12, aún ahora, es decir, aún con todo este juicio que sí va a venir, vuelvan a mí de todo corazón. Cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento esa palabra, vuelvan a mí o volveos al Señor. Ese es lo que en el Nuevo Testamento equivale a arrepiéntanse. Volver al Señor es tener un cambio de mente y un cambio de actitud y un cambio de acción. Arrepiéntanse con de todo corazón, vuelvan a mí. Y miren la figura que él utiliza. Esta es palabra de Dios, con ayuno, llanto y lamento. No es casualidad que Dios haga esta especificación dentro de una actitud de arrepentimiento. Y esto tiene todo el sentido ya habiendo entendido lo que el ayuno implica. Rasguen su corazón, no está diciendo rasguen sus vestiduras. Miren cómo lo está diciendo, rasguen no sus vestiduras, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidera y se apiade y deje atrás de sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, 2 veces lo dice. Convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga del novio de su aposento y la novia de su alcoba. Esta comparación de los novios, de hecho la Reina Valera dice que salga de su cámara el novio y de su tálamo que salga la novia. Es decir, la idea de esto, la idea de esto es una pareja recién casada que anda en su luna de miel. La idea de la cámara y del tálamo es aquella idea del israelita promedio que se acababa de casar y por ley podía tener un año de reposo para andar de luna de miel con su recién casada esposa. Entonces, la idea es que el acontecimiento que estaba pasando, valga la redundancia, era tan necesario que le está diciendo a los recién casados, mira, ahorita pausen la luna de miel e incluyanse en este lamento, incluyanse en este ayuno, incluyanse en este clamor, porque juicio viene, pero es importante que ustedes se arrepientan. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y entendemos la invitación que Dios hace a arrepentirse profundamente, incluyendo como referencia la práctica del ayuno. Entonces, entendiendo el contexto de Joel, una vez más, acordarles, el ayuno trata con nuestros corazones. No se trata de aguantar hambre por gusto. Cuando ustedes tengan la idea, vamos a ayunar, vamos a practicar un ayuno por esta causa, en esta frecuencia, tienen que tener en cuenta, el ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios. Si usted tiene una petición que le está cargando y quiere que el Señor le responda una oración, sí, usted puede ayunar, pero el ayuno no va a hacer que la voluntad de Dios cambie. El ayuno es para que en medio de la adversidad Dios pueda ser su guía y consuelo, porque es necesario que su corazón, que ha sido invadido por la angustia, la aflicción, pueda ser direccionado de nuevo a través de la humildad, a través de la penitencia, a través de cómo el Señor va consolando los corazones y sí, va a cumplir su voluntad. Y como ya lo dijimos antes, muchas veces no va a ser como nosotros esperamos. Pero en ese sentido el ayuno es contestado y nuestros corazones son consolados. Ya nuestra perspectiva cambia. Ahora, el ayuno sí, muchas veces sí es contestado de la manera, pero otra vez, no es que el ayuno es para doblar la voluntad de Dios. Si el anhelo de nuestros corazones va amarrado a la voluntad de Dios, es claro que el ayuno fue efectivo. Y aún, y ese fue el debate que el hermano, me agradó mucho la pregunta que hizo el hermano Jorge,
Y aún, o sea, por eso mi constante pregunta, ¿cómo debería ser entonces nuestra actitud cuando ayunemos por algo y esa oración no es contestada de la manera que nosotros esperamos? ¿Cuál es la actitud? La actitud siempre debe ser de agradecimiento. El ayuno de nuevo ataca el corazón, ataca el orgullo, bota los ídolos, bota los muros. Entonces, eh, a partir de acá, entonces, luego de haber entendido absolutamente todos estos aspectos técnicos del ayuno, estas definiciones, todos estos tecnicismos, quiero empezar a abordar ya preguntas un poco más prácticas. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cuánto debe durar el ayuno? Esa es la primera pregunta. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia ayunando a lo largo de su vida o en la iglesia donde antes estaban. En las prácticas, si ustedes han tenido esa práctica del ayuno, ¿alguien recuerda cuánto duraban los ayunos que ustedes practicaban? Qué bueno. Fíjense, bueno, volviendo a la observación de la hermana Carlita, eh, quiero que recuerden, bueno, para quienes ya han estado en estudios anteriores, quiero que no olviden algo que se mencionó en su momento y es la práctica correcta, pero con motivaciones erradas, no debe suspenderse del todo. Por ejemplo, usted dijo algo, yo no sé si lo hice bien o no sé si lo hice con la motivación correcta, pero la práctica del ayuno es decir, privar de los alimentos con un propósito específico, pero tal vez tomando de base un pasaje que no le manda a usted a hacer específicamente lo mismo, ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, es interesante el pasaje que menciona en Jonás, porque cuando la noticia llega al rey de Nínive, un rey pagano, y nos describe que no era una ciudad específicamente eh, creyente, aquí tal vez voy a hacer una pequeña cápsula teológica. ¿Qué creen ustedes que movió al corazón del rey a practicar un ayuno nacional, siendo que eran una nación pagana, y viene un profeta de Dios y les anuncia un juicio, a no ser que se arrepientan de sus pecados, e inmediatamente, o sea, el rey ni siquiera lo pensó 2 días. La respuesta inmediata del rey de Nínive es que dice que se levanta de su trono, se despoja de su manto, eso dice mucho en, el lenguaje corporal del viejo oriente, o sea, que un rey se despoje de su manto, es, miren, lo que voy a hacer es mucho mayor que yo, o sea, tanto que me despojo de mi vestidura real, de mi manto, se cubre de silicio, ya vimos qué significaba eso en el Antiguo Testamento, y se sentó sobre ceniza. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En Levítico también se da este mandato. Jesús menciona ahí en Mateo 16, eh, que no tenían que ser como los fariseos hipócritas que andan vestidos de silicio, con la cara cubierta de ceniza para que se dieran cuenta que andaban ayunando porque andaban todos demacrados. Pero es interesante porque aún dentro de una cultura pagana, la manera de expresar el arrepentimiento o un estado de lamento, de humillación, implicaba silicio y ceniza. Y dice que se sienta sobre ceniza. Y no solamente, ese solo está hablando del rey. El rey de Nínive es el que hace esto. Ajá. Entonces dice, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno. Entonces, voy a leer un ratito ahí en Jonás 3. Entonces dice, Jonás comienza a recorrer la ciudad, camino de un día, proclamaba dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Esa era la proclamación de Jonás. Jonás en ningún momento dijo arrepiéntanse. Él solo vino y declaró juicio. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Fíjense qué interesante. Qué interesante. Los habitantes de Nínive ni siquiera era, por así decirlo, y quiero ser delicado con lo que voy a decir, ni siquiera era en sí una campaña evangelística lo que Jonás estaba haciendo en cierto modo, sino que directamente le está diciendo, miren, Dios va a destruir su ciudad en 40 días. Adiós. ¿Quién o qué pasó según la información teológica que ya manejamos? ¿Qué creen ustedes que pasó? Manda proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes que ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna,
no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el error de su vida y no perezcamos. Y cuando Dios ve sus acciones que se habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepiente del mal que había que dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, el ayuno que es proclamado acá tenía un propósito, tenía una motivación que volviéndolo a su caso, hermana, no está mal la motivación, o sea, es decir, o sea, ayuno porque le quiero doblegar la voluntad de Dios, no, no es el propósito del ayuno. Pero agarrar un texto como este, decir, miren, vamos a hacer lo mismo, no vamos a tomar agua ni a comer de esto. Sí, puede ser, porque ya vimos que el ayuno en sí implica comida y bebida. Pero ya habíamos dicho, o sea, a menos que usted tenga una condición médica donde usted se me puede descompensar, puede, puede haber esta dieta específica donde se pueda beber agua, pero otra vez, ya lo vamos a contestar más adelante eso. El punto es la motivación y el fundamento. Posiblemente el fundamento estaba mal informado en su caso, pero la práctica no es diabólica en ese sentido. No es que usted lo hizo mal, pero probablemente lo hizo bajo un fundamento no muy sólido, digamos. Porque y aquí es donde quiero entrar al tema. Sí, pero entonces, ¿cuánto debe durar el ayuno? O sea, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque la Biblia me da un montón de ejemplos, pero a veces los ejemplos son demasiado drásticos que yo no sé si voy a aguantarlo, ¿verdad? Pero ese es el punto. Y antes de contestar esa pregunta, pero de verdad, quiero llevarlos por lo que dice la Biblia, porque este no es un invento de Jonathan Gómez ni de Gracia y Verdad. Entonces, hay ayunos, y el de Jonás es uno de ellos. eh, Hay ayunos que cubren cierta parte del día, a cierta cantidad de días, puede ser 20, 26 al 28, ¿qué dicen? Ya hablamos de ese contexto, ya hablamos de todo lo que pasó en el libro de jueces, la horrorosa historia de Levita y de la concubina, y todo lo que implicó eso, y cómo Israel fue un poco terco en querer resolver las cosas a su manera y hacer un ayuno de mala manera, y cuando de verdad entienden que en ese tiempo del Antiguo Testamento necesitaban un sacerdote específicamente de la descendencia de Aarón para que el Señor escuchara el ayuno, entonces el Señor contesta y responde. Pero aquí simplemente dice que estuvieron hasta la noche, es decir, un ayuno de un día. ¿Qué dice Jeremías 36:6? En el contexto otra vez, el rollo de Jeremías es leído en el templo. Cuando esto ocurre, hay una privación de alimentos de un día, a comparación de jueces, que es una parte del día, porque dice que estuvieron de la noche hasta la noche. ¿Qué dice Esther 4:1? Gracias. En el caso de Esther, evidentemente el ayuno dura aproximadamente unos 3 días, para que Esther interceda por idea de Mardoqueo, que dice Hechos 9 del 8 al 9. Ahora, muchos dicen que eso no fue un ayuno voluntario, perdón, un ayuno voluntario, pero es interesante leer un poquito el pasaje de Hechos cuando nos narra la conversión de Saulo, porque hay algo interesante que tener en cuenta, porque Dios le dice a Ananías, si no estoy mal, que vaya donde Saulo y le diga, mira, te va a estar esperando. Y evidentemente Ananías sabía quién era Saulo, entonces estaba como con un poquito de, mira, Señor, y no me va a ir a matar este hombre, ¿va? Porque él tiene la fama de matar a todos los que somos tus seguidores. No, lo vas a encontrar orando. O sea, él no va a estar con un machete desenvainado esperando que sos cristiano. Y eso de entrada ya nos dice que en el trayecto donde Pablo queda ciego, que escucha las palabras de Jesús, que le dice las instrucciones a donde tiene que ir, qué le va a pasar. Entonces es como de entrada, eso bota el orgullo que él traía. O sea, lo pone sedita y en algún momento, otra vez, siendo Saulo un intérprete de la ley, un fariseo de fariseos, él conocía en ese momento la ocasión perfecta para practicar un ayuno. Tenía una situación bastante complicada y eh, creo que lo más óptimo que él pudo haber hecho mientras oraba era ayunar. Entonces, es interesante que cuando Ananías llega y
y de hecho el pastor Marcelo lo predicó el domingo antepasado. Hermano Saulo, le decía, todavía como que le cambia el chip, le dice, mire, aquí vengo, don. No, no, o sea, y ya lo considera un hermano porque sabe que Dios lo dobló. Entonces, ¿qué dice Primera de Samuel 31:3? Primer libro de Samuel 31:3. Ahí dice 7 días, en este le dan 3 días, en el otro era un día, no, 7 días, no te compensa medio mundo. Vaya, sigamos. Daniel 10 del 2 al 3. Cuando Daniel tiene una visión junto al río Tigris. Dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. Este duelo también es traducido como un ayuno, porque ya vemos que en el capítulo 9 también él hace una preciosa oración, que es la que estuvimos viendo, como Daniel, siendo alguien que la Biblia describe como alguien que no se contaminó en tierra pagana, él cuando descubre el pecado de su pueblo, leyendo al profeta Jeremías, perdón, él no dice, perdóname Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a estos pecadores porque la regaron, mi pueblo la regó Señor, no. Él dice, Señor, hemos pecado, hemos transgredido tu ley, nos hemos apartado. Entonces es interesante ver la humildad de Daniel y el corazón y el amor que tenía hacia el Señor y la misericordia y el dolor que implicaba que su pueblo estuviera cautivo en ese momento. Pero no contento con eso, no conforme con eso, más bien, híjole, creo que Daniel, bueno, entiendan de nuevo, Daniel se encontraba con ciertos privilegios, pero siempre cautivo en una tierra pagana, en ese momento de la historia. En aquellos días, Daniel 10:2, yo, Daniel, había estado en el duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Básicamente 21 días estuvo ayunando sin comer ni beber. Entonces ya, si nos vamos aquí tal vez le pueda dar estos pasajes para que lo puedan leer por cuestión de tiempo. Deuteronomio 9:9, primer libro de Reyes 19:8 y el que ya vimos Mateo 4 del 1 al 2 registra estos ayunos a lo que yo llamo los ayunos sobrenaturales, que son aproximadamente de 40 días. Lo repito, Deuteronomio 9:9, primer libro de Reyes 19:8 y Mateo 4 del 1 al 2, que es el que se nos narra acerca de Jesús. Ayunos de 40 días. Ah, pero es que Jesús porque era hijo de Dios, no. Ahí en el Antiguo Testamento vemos gente común y corriente ayunando 40 días. Entonces esto a cualquiera que bueno para el diente le duele, pues. Es que, pero otra vez, ¿qué, ajá, ¿qué decíamos al inicio del estudio? O sea, el problema no es aguantar hambre, es que de entrada el ayuno, o sea, si le dan más peso al ayuno porque vos aguantás hambre, no has entendido el significado del ayuno. El ayuno no es torturar el cuerpo, como lo dijimos la semana pasada, no, el ayuno en sí se trata de torturar tu corazón, porque te estás privando de algo que usualmente haces con un objetivo específico, en una ocasión específica. Entonces, eh, en la Biblia hay muchos registros de ayunos sin mencionar su duración. Eh, Aquí voy a dar otros 3 textos para que los anoten. Mateo 9:14. Son ayunos que no mencionan su duración. Ayunos que no mencionan la duración, cuánto duró. Ah, Mateo 9:14, Lucas 2:37, que es un texto que ya vimos también, y Hechos 13:3, que es el que ya vimos de la iglesia en Antioquía, cuando eligen, no se nos dice cuánto ayunó la iglesia primitiva para elegir a sus primeros misioneros y sus primeros ancianos, solo se nos dice que ayunaron. Entonces, la gran respuesta que les tengo aquí de cuánto debe entonces durar el ayuno, mi respuesta es que la Biblia no da ninguna orden específica al respecto. Porque si ustedes se fijan, la cantidad de días varía, el contexto es diferente, la ocasión es diferente, el motivo es diferente, pero el propósito siempre ha sido el mismo: direccionar los corazones de quienes ayunaban hacia el Señor. Ahí está la parte en común de cada ayuno registrado en la Biblia, que el corazón se alinee a lo que Dios ya estableció en su voluntad. Entonces,
Pregunta número dos, ¿con qué frecuencia entonces tenemos que ayunar? Porque yo he conocido iglesias que es semanal o cada 2 veces a la semana, o sea, martes de ayuno, viernes de ayuno. En uno de los estudios yo decía y concluíamos que el ayuno tiene que ser planificado de manera intencional. No es algo frecuente sin entendimiento que debemos hacer o sin la base correcta, no. Ya sabemos qué es el ayuno, por qué debemos ayunar, el propósito del ayuno y el fundamento del ayuno. Entonces, aquí es donde pueden existir lo que ya sabemos. Estas tres frecuencias de ayuno, el ayuno regular, por ejemplo, o sea, otra vez, no estoy satanizando que usted ayune semanalmente, no es pecado, pero otra vez, planifíquelo con la intención correcta, con la base correcta, porque exactamente el ejemplo que daba mi hermana Evelyn. O sea, tenemos hermanos de otras denominaciones que practican, que probablemente el hecho de la práctica no es mala en sí. El problema es la motivación y el propósito de eso. Y la imposición producto de un mal entendimiento, de una mala enseñanza. Entonces, ¿por qué? Otra vez, si ayunamos porque a ley quiero que el Señor cumpla mis deseos, estamos mal. Sacando textos fuera de contexto. Por ejemplo, yo escuchaba mucho el argumento del pasaje de la viuda y el juez injusto. Señor, haceme justicia a mi adversario. Señor, haceme justicia. Entonces, se ha enseñado erróneamente. Nosotros podemos hostigar al Señor hasta que nos cumpla lo que queremos. Pero si no es el asunto, Dios ya estableció su voluntad y permite ciertas elecciones y situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final, la cuestión. Entonces, usted puede hacer ayunos regulares, una planificación repetitiva, pero esa palabra es clave, planificación. Por ejemplo, en el caso de Israel ayunaban una vez al año, pero era un ayuno de todo un día, donde literalmente trataban, era como un asueto nacional para ayunar por el día de la expiación, Levítico 16. El fariseo en Lucas 8:12, cuando él se compara con el publicano y dice, ay Señor, te agradezco porque yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana. Vaya, ahí tiene el ejemplo cabal de alguien que presumía su ayuno 2 veces a la semana. ¿Y era más espiritual por eso? No, pero ahí está el detalle. Él creía que sí. Hermanos, practicar un ayuno frecuente no nos oculta espiritualmente. Grábeselo bien, que usted practique ayuno no lo sube de nivel espiritual, porque eso ya es pensar de manera farisaica. O sea, el ayuno no te da una posición más cerca del Señor. Trabaja tu corazón, tal como el medio de gracia de la lectura, de la oración. Está el ayuno ocasional, que esto ocurre cada vez que ocurre una necesidad. O sea, sabemos que hay necesidades de cada semana, por ejemplo, el alimento o cualquier salud, pero cuando hay una necesidad grave, algo que ha impactado, es la ocasión, por eso hay ayuno ocasional. Y la mayoría de ejemplos de ayuno en la escritura caen en esta categoría. Hay que entender algo. Yo hacía esta observación un jueves. Hay que tener cuidado con la palabra relación y comunión, porque una relación, y ese es el eterno eslogan de muchos, que eso es relación, no es religión. Bla, bla, bla. Entonces, el problema de una relación, si lo vemos desde una definición de diccionario o de Google, la relación es cierta cercanía, pero esta cercanía no implica una intimidad de por medio. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana, a mi hermano, a mi primo en segundo grado. ¿Cuál es mi relación? Es parental, tenemos un parentesco de familia. Tengo un compañero de trabajo, tengo una relación laboral con esta persona. Pero no por eso somos cherada y le cuento todos mis problemas a esta persona. Pero la Biblia no usa la palabra casi relación, usa la palabra comunión para hablar de una intimidad, de una confianza con el Señor. Entonces, cuando entendemos el ayuno permite una comunión más específica con Dios, eso no es que te eleve ni que te acerque más al Señor que otros. Sí, probablemente obtengas una mentalidad porque como trabaja tu corazón, cambia perspectivas que probablemente no tenías producto de la oración y la meditación que se hace durante el ayuno. Eh,
Entonces, hay conceptos o hay carácter trabajado en el sacrificio que vos haces dentro del ayuno, pero eso jamás te tiene que hacer pensar que eso te eleva al Señor, porque ahí ya caes en que entonces conocer al Señor o elevarme, o sea, estamos malentendiendo el Evangelio por obras. Tu comunión es trabajada, pero no es que estés más cerca de Dios, o sea, no quiero que lo veas como algo, eh, ajá, de niveles. O sea, velo en punto de comunión trabajada. Míralo como un camino hacia la eternidad donde te vas santificando, vas madurando, vas creciendo, pero eso, lejos de pensar que te acerca al Señor como que fuera una estructura piramidal de empresa, no. Simplemente velo como sí, tenés una comunión más trabajada y eso, en lugar de hacerte pensar, estoy más cerca del Señor, sí, pero si eso fuera verdad, ahí ya tu orgullo es combatido, tu humildad es trabajada y en lugar de usar todo ese conocimiento para pensar que estás cerca de Dios continuamente, estás convirtiéndote en el fariseo que se está comparando con la gente. Podés caer ahí sin darte cuenta. Pero ¿qué te puede ayudar con eso? Bueno, compartir lo que has aprendido. Compartir lo que has aprendido. Es decir, tu comunión, cuando alguien trabaja su comunión con el Señor, se nota, se nota. Se nota en cómo se describe a sí mismo, en cómo se relaciona con los demás, en cómo tiene reverencia a la palabra, a la comunión, a la disciplina. O sea, hay tantas cosas que a veces el ayuno trabaja y uno ni cuenta se da. Pero otra vez, no lo veas como una práctica que te sube de nivel. Si lo pone bajo esa premisa, es que otra vez, cuando diga me acerca a Dios, pues la oración hace lo mismo también. La lectura de la palabra también. La comunión, exacto. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Mi comunión con los hermanos también, que tenga yo un buen círculo que me acerque al Señor. Entonces, todo eso es un recurso puesto por Dios. O el ayuno es una disciplina espiritual más que usted puede aprovechar bajo esa premisa que nos acerca a Dios. Pero yo tal vez para cambiar esa imagen de me acerca a Dios, yo lo cambiaría a trabaja mejor mi comunión con Dios. No es distinta a aquel que ora continuamente o aquel que lee la palabra continuamente, ni aquel que practica una comunión continuamente. El ayuno es para un contexto específico. La hermana Dina preguntaba la semana antepasada o la pasada fue que si pueden hacerse ayunos de gratitud, por ejemplo. Y yo le decía que no, o sea, porque el ayuno es específicamente para lamentarse, para confesar pecados, para direccionar tu corazón. Y les decía yo, ya voy a ir aterrizando, en las ocasiones específicas, por ejemplo, y a la hora de tomar decisiones importantes, que yo consulto a Dios, ahí está el ejemplo de los israelitas. eh, yo cuando estoy en una aflicción repentina, cuando, por ejemplo, la hermana Evelyn compartía su situación con su mamá, con su diagnóstico de cáncer, la idea es que yo podría ayunar, podríamos armar un ayuno para que la mamá sea sanada de cáncer. ¿Es malo eso? No. ¿Es un motivo piadoso? Claro que sí. ¿Podemos practicar un ayuno alrededor de eso? Sí, pero eso no significa que Dios va a sanar a esta hermana. Y lo digo con todo el respeto y la delicadeza del mundo, porque sé que va a haber esto. Entonces, la idea es que aun si la respuesta no es la que espera, el corazón es consolado porque al final la voluntad de Dios se cumplió. ¿Qué otra ocasión podría ser si yo estoy luchando con un pecado oculto o un pecado que me está de verdad trabajando y alejando de mi comunión con el Señor? Esa es una oportunidad perfecta para hacer un ayuno individual donde yo sacrifico el tiempo de ver Netflix, de ir a vacilar, de gastar tiempo comiendo algún manjar, un gustito. La idea es que es un deseo legítimo que usted puede sacrificar, que vos puedes sacrificar y lo ocupas específicamente para, Señor, vengo delante de ti a confesar este pecado, ayúdame. Y derramas tu corazón, ahí es válido el llanto, la penitencia, la aflicción, la humillación. O sea, vos vas y te venís y te rendís delante del Señor. Esas son ocasiones y trabaja en tu comunión. La oración ya me permite mayores ocasiones. Es decir, en la oración no solo cuando yo tengo aflicciones. Ahí sí puedo hacer oraciones de gratitud. Tenemos 150 ejemplos en los salmos. Puedo hacer oraciones para orar por mis enemigos. Tengo oraciones para orar por mi nación. Tengo oraciones para orar por áreas específicas de mi vida. Puedo hacer oraciones de exaltación al Señor. Entonces,
La lectura de la palabra también me permite tener una reverencia y no solamente cuando estoy triste leo la palabra, que sea así algo está mal en nuestro sentido de aprovechar los medios de gracia. Si yo solamente leo la palabra cuando estoy aburrido o solo porque tengo que hacerlo, o porque no, hay algo que hay que cambiar. La motivación no está bien ahí. Hay algo en mi base, bueno, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué debería de leer la Biblia? El ayuno es exactamente igual. Es otro medio de gracia, solo que el ayuno sí tiene una ocasión específica. No voy a sonreír delante de Dios en un ayuno, porque evidentemente a mí no me place en mi carne aguantar hambre. Entonces, eh, yo puedo hacer ayunos continuos, por ejemplo, todos los días me salto el almuerzo, pero porque estoy apartando este tiempo específicamente para hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, ya lo último, hermanas, y esto lo vamos a desglosar la siguiente semana, que si Dios permite, finalizamos ya este tema. ¿Cuál es la estructura o cuál es el contenido que debe de haber en una muy orgánicamente? Sencillo. La constante que se ve es que dentro de un ayuno, si usted puede cantar alabanzas, hágalo. Está bien. Ese es un buen inicio. Usted ora dentro de un ayuno. O sea, porque la idea es que, bueno, entonces en un ayuno solo aguanto hambre por 12 horas y ya, se lo entregué al Señor y no pasó nada. Todo lo hice dentro de mi corazón y en mi mente mientras yo trabajaba. No es la idea. No es la idea, porque apartas un tiempo donde tú cantas, tú oras, tú lees la palabra, tú meditas y tú confiesas tus pecados. Esa es la estructura básica de un ayuno. Ahora, si usted, y aquí de verdad quiero botar cualquier barrera es que hermano, yo no puedo cantar o yo no, mire, la creatividad no fluye y no es necesario y gracias a Dios que nos puso requisitos de afinación de voz para poder hacer un ayuno. Y si usted no quiere cantar, no importa, o sea, no es una obligación, pero al menos aquí en Gracia y Verdad lo que hemos hecho en ayunos congregacionales es comenzar cantando, orando, leyendo una porción de las escrituras que usted ya sabe y si no repase los videos anteriores subidos a YouTube donde hemos visto cada pasaje del Antiguo Testamento que ha hablado del ayuno, historias donde la gente ayuna en el Nuevo Testamento y porque y eso nos puede servir de guía. Pueden leer los salmos. Y aquí, este es a título personal. Yo sugiero mucho el libro de Lamentaciones para leer durante un ayuno. Si ustedes recuerdan el contexto de Lamentaciones, el profeta Jeremías, evidentemente no es por gusto llamado el profeta llorón. Y el libro de Lamentaciones es precioso para un tiempo de ayuno. Los salmos también son muy buenos para un tiempo de ayuno. Entonces, eh, dentro de la práctica del ayuno, usted puede cantar, puede leer una porción y usted, a partir de esa porción, usted ora, usted medita. O sea, aquí no hay un orden específico. El punto es que cuando usted direccione ese ayuno y usted sabe por qué va a ayunar, Señor, aquí vengo a orar por esto, tu palabra dice esto y yo entiendo esto, haz que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida y usted descósase delante del Señor, porque ya lo está haciendo con conciencia, con entendimiento y con fundamento correcto. Y es aquí donde usted, cuando lo hace de manera individual, usted puede enseñar esto en su familia, lo puede practicar con su familia, lo puede practicar con grupos pequeños de cristianos que usted conoce, o aprovechar el momento cuando en un futuro se haga la convocatoria, como que es selección de fútbol, se haga la invitación más bien, eh, a participar en un ayuno congregacional. Y en ese sentido, no hay cosa más hermosa que hacerlo como Daniel, Señor. Sabemos que nos hace falta madurar como iglesia, la hemos regado. Te hemos fallado, pero el ayuno es precisamente la ocasión para eso, de venir en un mismo sentir. Entonces, vamos a ya ejemplificar esta liturgia del ayuno ya la otra semana, si Dios permite, porque a partir de aquí ya la pregunta es trasladada a usted para que si alguien le pregunta, usted pueda contestar sabiamente. Tiene que ayunar, o sea, ¿por qué ayunan los cristianos? Deben de ayunar los cristianos. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque precisamente por situaciones que usted comentaba, donde
los cristianos terminaban casi que con un soponcio ahí en el hospital, con un bajón de salud, perdón. eh, Sé que se me olvida que nos ven fuera del país a veces, perdón. Eh, Sabemos por qué lo hacemos, o sea, no es una práctica a lo loco, es una práctica con entendimiento. Así que hermanos y hermanas, Cuando leíamos Jonás, hablaba de se arrepentía, se arrepiente, pero llamó paz. Sí. Vaya, pero lean Jonás dice, Dios se arrepiente. entonces, ¿cómo contestar a eso? Alguien que me haga usted la y me diga, pero pues, vos estás equivocada, porque al final el Señor miraba y mostró, o sea, se arrepintió y no fue nada. El- la historia nos dice que al final el plan de Dios fue siempre que el arrepentimiento de Nínive se llevara a cabo. Aquí, no, aquí la dirección de la palabra arrepentimiento no es tanto, no es un error de traducción, sino más bien de interpretación. ¿Por qué? Porque a veces en el original tiene otro sentido, porque ya vimos en números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sí, es cambiar de opinión. No, Dios no tiene un plan B en ese sentido, sino que cuando la Biblia nos da eso de que Dios de repente cambia de opinión, es simplemente la idea es, eh, Que su propósito es. exacto, pero la idea es trasladar, la palabrita se me va, cuando a Dios en la Biblia se le añaden acciones como si fuera un hombre. Ah, le debo la palabra porque hay un tecnicismo teológico en eso. Se le atribuyen partes humanas a Dios. Ya sabemos que Dios es espíritu, que nadie lo ha visto. Entonces, les debo ese tecnicismo, pero es como con la sombra de tus alas, Dios no tiene alas. O sea, Dios es espíritu. Son figuras que se ocupan en la literatura bíblica para que la gente pueda entender qué más o menos pasó en el actuar y en el sentir de Dios. Entonces, la idea es que Dios ya no va a hacer esto, pero había planeado esto, no es que Dios cambie de opinión, pero esa es como la idea como para que los lectores entiendan, bueno, entonces Dios tenía la capacidad de destruir, ¿cómo? Antropomorfismo, gracias. Entonces, la idea es que los lectores entiendan que aunque Dios tenía la capacidad de destruir Nínive, no lo hizo, porque curiosamente al final la ocasión de Nínive trabajó de quién, no de los ninivitas, el corazón de Jonás. Al final, Nínive fue un instrumento que, dicho sea de paso, fue salvado por el Señor, pero al final el libro de Jonás, y Dios quiera que un día estudiemos ese libro, al final se trataba de Nínive, sí, pero con mucho el corazón de Jonás para enseñarnos un gran principio acerca de Dios. Y al final él mismo lo dice, dentro del pez, al final, Jonás reconoce que la salvación le pertenece al Señor. Y ahí hay un gran resumen y una gran historia. Pero sí, hermana, gracias por esa pregunta. Entonces, cuando vean eso, piensen en el antropomorfismo. Es que el autor quiso dar una característica humana para que más o menos se entendiera qué pasaba. Antropopatismo, gracias. Entonces, sí, porque una cosa es añadirle cualidades y otra cosa es, Son de Dios, de exacto, y la otra es para describir sentimientos. Que eso pasa en Génesis 6 cuando pasa lo de la maldad del hombre y el juicio del diluvio. Entonces, gracias, hermana, por esa pregunta. Ya el otro jueves terminamos con ese tema del ayuno, ya el quinto estudio, que ha sido muy bueno. De verdad, gracias, hermana, por las preguntas que han hecho. Eh, Hay mucho que aprender todavía y de verdad yo estoy orando y rogando para que como iglesia podamos ya pronto practicar un ayuno porque lo necesitamos mucho. Y créanme que esto ha sido muy bueno. Y no está de más pues hacer la invitación de que si hay una oportunidad perfecta que usted pueda aprovechar para ayunar, hágalo. Hágalo. Ahora que ya tiene este conocimiento, no hay cosa más preciosa que practicarlo ya cuando se ha entendido correctamente. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a recoger las ofrendas también. ¿Me puedes ayudar ahí? Gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por la enseñanza del ayuno. Gracias, Señor, porque sabemos que absolutamente nada escapa de tu control. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña y sobre todo, Señor, permítenos seguirte glorificando a través de nuestra práctica con el ayuno. Ayúdanos a aprovechar estos medios de gracia.
Permite que nuestro corazón sea trabajado en todo esto y permítenos, oh Dios, como iglesia muy pronto poder practicarlo de manera congregacional. Gracias, oh Dios, por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han estado acá, Señor, y oramos también por las ofrendas, por el área financiera que tú has provisto también para mis hermanos y para este local, Señor. Gracias porque esa es una manera también en la que te glorificamos, porque sabemos que tú amas a los corazones que dan con alegría. Gracias, Señor, por tu obra en esta iglesia y en mis hermanos y en la Iglesia Universal. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.